Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta propuesta pedagógica para la materia de Introducción a la Química, el tema que vamos a tocar es la química orgánica y especialmente el átomo de carbono. En esta propuesta pedagógica lo que voy a hacer con ustedes es lo siguiente. La parte teórica y explicativa se les va a mandar a través del WhatsApp o del medio que ustedes se sientan más cómodos, toda la parte teórica que yo misma hice, armé, y ustedes tienen el trabajo de transcribirlo a sus carpetas. O sea, yo ahora voy a explicar hoja por hoja todas las anotaciones que hice sobre esta teoría del átomo de carbono, ¿sí? Y todo esto ustedes lo tienen que tener en sus carpetas. Con esta teoría vamos a realizar diferentes actividades. Esto que ustedes transcriben en su carpeta lleva nota, ¿sí? Bien, disculpen un poco por ahí las desprolijidades que surjan, porque no puedo descargar todo el PDF, voy a tener que ir buscando de foto por foto o tomar una foto, pero yo voy a ir explicando cada hoja. Son 7 hojas, en total serían 14 porque es doble faz. Y bueno, vamos a ir explicando las características generales porque a veces uno escribe la teoría y no entiende bien de qué se trata. Cualquier cosa yo haré anotaciones escritas, ¿sí? Bien, el átomo de carbono dice como título y el subtítulo las características generales, ¿sí? Entonces yo fui marcando una por una las características generales del átomo de carbono. Primero podemos decir que cuando hablamos de química orgánica estamos hablando de compuestos que tengan en su estructura al átomo central de carbono, ¿sí? Eso es química orgánica. La química orgánica lo que establece es que en su estructura o en sus compuestos haya un átomo de carbono, ¿sí? La química orgánica, el punto 2 dice, la química orgánica se encarga de estudiar los compuestos carbonados, ¿sí? O sea que tienen átomo de carbono, con excepción del, dice CO, esto es monóxido de carbono, dióxido de carbono, bicarbonato, ion bicarbonato, ¿sí? Bien, estas son moléculas inorgánicas que tienen átomos de carbono en su estructura, ¿sí? Pero no forman parte de la química orgánica, sino que forman parte de la química inorgánica. Bien. El tercer punto dice, según la teoría vitalista es una teoría antigua, ¿sí? Decía que todos los compuestos se llamaban orgánicos porque viene de la palabra órgano, y los órganos los tienen los seres vivos, ¿sí? Entonces ellos decían que los compuestos orgánicos derivaban de los animales y de la planta, y de las plantas, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? En el año 1828, un alemán, Friedrich Wöhler, sintetizó urea, que es un compuesto orgánico que eliminan los animales. Sintetizó quiere decir que elaboró urea a partir de una sustancia inorgánica, o sea, que creó urea a partir de no de los seres vivos, ¿sí? Sino de una sustancia inorgánica. Entonces, eso es para tenerlo presente. ¿Qué? Esto es muy importante en la hoja 2, sería la hoja 1. Ahora voy a sacar una foto de la hoja 2. Todo esto ustedes quédense tranquilos que lo tienen en un PDF. ¿Sí? Lo que estamos viendo nosotros acá, ustedes lo van a tener también en el PDF. Bien. Para tener presente esto, que para que un compuesto sea orgánico tiene que tener carbono, ¿sí? Eso lo sabemos, pero no todo lo que tenga carbono es orgánico. Eso ténganlo presente, como en el caso de la urea, ¿sí? La urea se puede sintetizar a partir de una sustancia inorgánica y tiene carbono. O otro ejemplo, el monóxido de carbono, no deriva de un ser vivo, ¿sí? Es un compuesto inorgánico y tiene carbono. Bien,
El cuarto punto dice que los elementos orgánicos están formados por 4 elementos fundamentales, ¿sí? Los elementos fundamentales y los secundarios, o sea que la mayoría de los compuestos orgánicos fundamentales tienen en su estructura carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? De ahí derivan los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ¿sí? Y los elementos secundarios, esto puede estar unido a un fósforo, dice P, S, Na, K, etc. El resto de los átomos, o sea, fósforo, azufre, sodio, potasio, ¿sí? Otra característica serían las propiedades físicas de los compuestos orgánicos, son características generales, ¿sí? Los compuestos orgánicos son malos conductores de la corriente eléctrica, ¿sí? No conducen la corriente eléctrica, son termolábiles, ¿qué quiere decir termolábiles? Sensibles al calor. Son buenos combustibles, o sea, prenden enseguida, sirven para combustibles, por ejemplo, el carbón, el petróleo, la nafta, todos esos son compuestos orgánicos que derivan del petróleo, así que son buenos combustibles. Tienen elevado poder calorífico. ¿Qué quiere decir? Que generan mucha energía. Otra característica, esperen que saco la hoja que sigue, vamos a tomar otra foto. Otra característica de los compuestos orgánicos es que son insolubles en agua. Son buenos aislantes térmicos. Otra característica es que hay más compuestos orgánicos que inorgánicos, eso es verdad, podemos hallar más moléculas o compuestos orgánicas que inorgánicas. Presentan el fenómeno de la isomería. Bien, esto es importante. ¿Qué quiere decir la isomería? La isomería es un fenómeno químico por el cual una fórmula química puede representar a 2 o más compuestos diferentes, una misma fórmula química, ¿sí? Entonces, ¿cuántos tipos de isomería hay? Tenemos 2 tipos. Una isomería estructural y otra espacial. Dentro de la estructural vamos a tener de cadena, de función y de posición. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que yo con un mismo compuesto, supónganse, carbono 4, hidrógeno 6, tiene la misma cantidad de átomos y puedo formar diferentes compuestos. Con la misma cantidad de átomos, formo diferentes cosas, ¿sí? Entonces, la isomería es de cadena, o alargo la cadena o achico la cadena, de función, cambia la función, no sé, de un alcohol a un éster, a un ácido, ¿sí? Cambia de función, y de posición, ¿sí? Por ahí el grupo funcional está en el carbono 1 y cambia al carbono 2, no sé, o al carbono 3. Pero siempre mantiene la misma cantidad de átomos en su estructura. Y otra isomería, que es la espacial, que es la geométrica y la óptica. Esto lo van a ver más adelante. Esto lo pongo como características generales, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ver las características generales. Bien. Abajo dice, bueno, ya arrancamos con lo que vimos hasta ahora, es características generales, todo lo que tenga que ver con la química orgánica. Ahora vamos a centrarnos específicamente más en el átomo de carbono. Acá puse que el átomo de carbono es el más importante de la química orgánica. Y vamos a sacar foto a la página que sigue. Todo esto quédense tranquilos que ustedes lo tienen en su PDF. Bien. Seguimos. Pertenece al grupo de los no metales, ¿sí? Se encuentra en el grupo 14 o 4A y en el periodo 2. ¿Se acuerdan que nosotros en la tabla periódica teníamos hacia de izquierda a derecha los grupos y de arriba hacia abajo los periodos? Los grupos eran del 1 al 18, ¿sí? Algunos estaban representados con números enteros y abajo los números, representación en números romanos, por eso aclaré 14 y 4A. Y de arriba hacia abajo, los periodos,
que va del 1 al 7. Bien, su número atómico es el 6. ¿Qué quiere decir? El número atómico 6, si nosotros miramos la tabla periódica, Z, el carbono, tiene en su estructura, esperen que le voy a sacar una fotito, esto si quieren ustedes lo agregan en sus carpetas, ¿sí? Voy a sacar una foto al átomo de carbono, ubicado en la tabla periódica. Bien, miren, esto es lo que yo le digo. Esto de acá, esto que está acá, este 6, es el número atómico, ¿sí? Su número atómico es 6. Acá es donde yo le digo dónde está ubicado. Este es el grupo 14 o 4A. Y el periodo sería la fila. La fila, bueno, no saqué el periodo, pero va de arriba hacia abajo. Está ubicado en el periodo 2. Este es el número atómico, me va a representar tanto los protones como los electrones, ¿sí? Recuerden que en todos los átomos tenemos un núcleo. Dentro del núcleo, dentro de ese núcleo, voy a dibujarlo acá. A ver, cuando yo dibujo un átomo, ¿sí? Voy a dibujar un núcleo. Adentro del núcleo voy a poner los protones y los neutrones, y por fuera del núcleo los electrones, girando en órbita, ¿sí? Bien. Ese número 6, que es el número atómico, me indica tanto los protones como los electrones. Siempre los protones y los electrones, recuerden que tienen el mismo valor, toman el mismo valor. ¿Bien? Bueno, su número masa, la masa atómica. La masa atómica del carbono la vamos a encontrar abajo del nombre, ¿no? Usando esta tabla periódica. La masa atómica del carbono es 12, ¿sí? Se redondea. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los protones y los neutrones suman 12. ¿Bien? Bien, de este lado tenemos más características que, si nosotros miramos la tabla periódica, lo primero, bueno, ese 2,5 es la electronegatividad, el estado de oxidación, la distribución de los electrones en el último nivel, donde dice 2 y 4, ¿sí? Son características, datos que nos da la tabla periódica. Pero bueno, lo importante que lo que ustedes tienen que saber es que, bueno, pertenece al grupo 14, periodo 2, tiene número atómico 6, masa atómica 12. Tiene 6 electrones. A ver si puedo sacar esta foto. Bien. Vamos a poner cancelar porque vamos a limpiar la página. Bien. Esperen que voy a volver a sacar una foto. Perdón, chicos, ténganme paciencia con esto porque cuesta muchísimo. Tengo mi gato ahí. Explicar por este medio, ¿sí? Así que bueno, hago lo mejor que puedo. Bien. Eso. Acá lo que decimos que es un no metal, ¿sí? Se encuentra en el grupo 14 y periodo 2, su número atómico es 6. Esto quiere decir que tiene 6 protones, 6 electrones en su estructura. La configuración electrónica, si miramos acá, el carbono tiene 6 electrones, dijimos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la configuración electrónica del carbono, según el diagrama de Müller, tendríamos que, ¿se acuerdan? 1s2, 2s2, 2p6, bueno, tenemos que buscar 6 electrones. Entonces, 1s2, 1 me marca nivel, S el orbital y 2 la cantidad de electrones. En el nivel 1 hay 2 electrones. En el nivel 2, fíjense que tengo orbital S y orbital P. Tengo que ubicar 1s2 y en vez de poner 2p6, porque en el orbital P caben 6, voy a poner lo que me falta para llegar a 6. Acá tengo 2, 4 y acá no voy a poner 6.
porque vieron que en el orbital P entran 6, pero yo pongo lo que me falta para llegar a 6, en el caso del carbono, ¿no? En el caso del carbono, claro. Bien, entonces voy a poner 2. Pero fíjense, 2, el nivel 2, que serían como capas, yo tengo 2 en el orbital S y 2 en el orbital P. Así que en el nivel 2 voy a tener 4 electrones. Acá está marcado 4 electrones. Eso es muy importante porque los átomos cuando se unen, ¿sí? Lo que quieren, se unen con los electrones que se encuentran en su último nivel de energía, en su última capa, ¿sí? ¿Para qué se unen estos átomos? Se van a unir, se unen para obtener 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Por qué 8 electrones en su último nivel de energía? Porque eso les genera estabilidad, ¿sí? Los átomos se unen para parecerse, todos quieren parecerse a los gases nobles. Si nosotros ubicamos en la tabla periódica, los gases nobles son del grupo 18, ellos ya tienen 8 electrones en su último nivel energético, son estables y no se unen con nadie. Y el resto de los átomos quieren parecerse a los gases nobles, por eso se unen con otros átomos, ¿sí? Para lograr esa estabilidad. Entonces, yo voy a saber cuánto le falta a cada átomo, cuántos electrones le faltan a cada átomo mirando su último nivel de energía. Fíjense en el carbono en su último nivel de energía tiene 4 electrones. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 4. Esto es importante porque el carbono solo se va a unir a 4 átomos distintos, ¿sí? O consigo mismo o con otros átomos. Pero solo a 4, va a formar 4 enlaces, ¿sí? El átomo del carbono, seguimos, ¿no? Seguimos avanzando con esto es lo que yo saqué. Bien. Entonces, esto es importante, que entonces el carbono va a tener 4 enlaces porque es lo que le falta para ser estable, ¿sí? Su masa atómica es 12, esto ya lo vimos, se los expliqué con la tabla. La masa atómica resulta de suma de protones más neutrones. Fíjense, acá tengo en el núcleo, tenemos los protones, acá se ve bien, P6, quiere decir protones, 6. Protones viene la palabra positivo, por eso le puse la carga positiva. Y los neutrones son neutros, por eso le puse un 0, tienen carga neutra, son 6. ¿Por qué 6? Porque es lo que falta para que la suma de esos dos me dé 12. Y los electrones son 6, distribuidos de esta manera, según la configuración electrónica, porque si tiene 6 protones, sí o sí va a tener 6 electrones. Y fíjense que puse 2e menos. El electrón siempre tiene carga negativa, recuerden eso. Bien, seguimos con la hoja 3. Bien, el átomo de carbono dice que posee 4 electrones en su último nivel de energía y para completar 8 electrones y así ser más estable necesita enlazarse a 4 átomos, ¿sí? Fíjense que yo puse el carbono y del carbono salen 4 flechitas, son los 4 enlaces que debería ser para completar su octeto, ¿sí? Por eso se dice que es tetravalente. Tetra viene la palabra 4, ¿sí? 4 valencias. Bien. Formas de enlaces covalentes. Esto, chicos, se los doy como dato, como teoría. Todavía no lo vamos a ver, la hibridación del carbono. Hibridación quiere decir que se juntan, que se mezclan los orbitales, ¿sí? Esto es como a modo teórico, ¿sí? Lo tienen que tener registrado en su carpeta y lo vamos a ver por ahí más adelante o hago una clase especial para la hibridación del carbono. Bien. Si el enlace es carbono-carbono simple, ven, carbono-carbono simple, la hibridación va a ser sp3. Si es doble, va a ser una hibridación sp2 y si es triple, una hibridación sp. Esto, chicos, lo voy a pasar por alto porque
deberíamos tener una clase aparte para la hibridación del carbono, pero es bueno que lo registren como características generales del átomo de carbono. Forma enlaces estables con otros átomos y se puede unirse consigo mismo para formar largas cadenas o redes tridimensionales. Bien. Otra característica, esperen que vamos a tomar una foto. Ahí está. Bien. También se puede combinar con otros átomos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre y dar una enorme variedad de moléculas, entre ellas los carbohidratos. Los carbohidratos, chicos, son los macronutrientes fundamentales de todos los seres vivos. Serían los azúcares, las harinas, los almidones, ¿sí? Los lípidos son las grasas, aceites, las proteínas son los derivados legumbres, carnes, ¿sí? Y ácidos nucleicos, ¿sí? Que con eso se forma la estructura del ADN. Bien. Después dice que presenta 3 tipos de isótopos. ¿Qué son los isótopos? Un isótopo tiene un mismo número atómico, ¿se acuerdan? El número atómico representa los protones y los electrones, pero un número másico distinto. Fíjense que yo pongo diferente, pongo igual y la flecha, así quiere decir diferente, distinto. Número másico diferente. Bien, si miramos acá, vamos a ver que tenemos arriba donde dice carbono 6 protones y arriba 12. Este es el más estable, abunda mucho en la naturaleza. El carbono 13, que es menos estable, se encuentra en una proporción baja en la naturaleza, y el carbono 14, que es inestable y radiactivo y se encuentra muy poco en la naturaleza, y bueno, esto se usa más que nada para arqueología, para ver las edades de descubrimientos arqueológicos, ¿sí? Bien, ¿por qué cambia el número másico? Porque cambia el número de neutrones, ¿sí? Cuando cambia el número de neutrones, en este caso, fíjense, si yo tengo el carbono 12, tengo 6 y 6. 6 protones y 6 neutrones. En el carbono 14 voy a tener 6 protones y 7 neutrones. Entonces la masa cambia, sube a 13. En este voy a tener 6 y 8. Si yo tengo 6 protones y 8 neutrones, su masa pasa a ser 14. Entonces, en un isótopo lo que varía es el número de neutrones, ¿sí? Aumenta el número de neutrones, varía, y eso hace que su masa, su peso cambie. Otra característica que presenta el átomo de carbono es la alotropía. ¿Qué es la alotropía? Bueno, es una propiedad que poseen determinados átomos de carbono, ¿sí? Que manteniendo la misma estructura se puede presentar en diferentes estados físicos, ¿sí? Esperen que vamos a pasar a la hoja 4. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tomar la parte de acá abajo. Dice elemento puro que puede encontrarse en diferentes formas. Por ejemplo, acá tenemos donde dice carbono. Carbono vegetal, ¿no? Podemos tener el átomo de carbono, podemos encontrarlo como carbono vegetal, como grafito, como grafeno, como nanotubos, como diamantes. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Esto quiere decir lo siguiente. El diamante tiene la misma estructura de carbonos, ¿sí?, que el grafito. Lo que cambia es la forma en que se une ese carbono, su estructura, su forma física, ¿sí? Algunos están tipo lineal, otros están más envueltos en sí mismos, pero tiene carbono, o sea, solo átomos de carbono. El diamante no tiene otra cosa que no sea carbono. Y el grafito es, por ejemplo, lo que hacen las minas de los lápices, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el grafito y, por ejemplo, el diamante? Tienen una estructura, una forma dimensional de la molécula distinta, pero los átomos que hay son carbono. No es más ni menos que carbono. No es que tiene una cosa rara. Lo que cambia es su estructura física, su forma, ¿sí? La manera en que esos átomos
se unen y forman estructuras tridimensionales distintas. Entonces se le dice a esa estructura, tiene formas físicas diferentes. Entonces, al tener una forma física diferente, se forma un producto distinto, ¿sí? En este caso, carbón vegetal, grafito, grafeno, nanotubos, ¿sí? Fullerenos, diamantes, ¿sí? No hay otra cosa que carbono. Enlazados y formando estructuras diferentes, nada más que eso. Bien, vamos a pasar ahora bien. Acá dice, los átomos de carbono se clasifican en primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. ¿Qué quiere decir esto? Miren, chicos. Acá tenemos en primario un carbono. ¿Se acuerdan que el carbono se podía unir a 4 cosas? Va a estar unido a un solo carbono. Ven que lo marqué en verde. Y el resto a hidrógenos. Cuando está unido a un solo carbono se le dice primario. El secundario es cuando un átomo de carbono, acá en violeta en el medio, está unido a 2 átomos de carbono. Y el resto a hidrógeno. Ven que le puse H2, porque el carbono tiene que tener 4 enlaces. Entonces, 2 con un carbono de este lado, un carbono de este lado, y el resto lo completa con hidrógeno. Bien. Carbonos terciarios, un carbono central unido a 3 carbonos, ¿sí? Y el cuarto enlace que tiene que hacerlo completa con hidrógeno. El cuaternario es un carbono central unido a 4 carbonos. ¿Bien? Ojo, no hay que confundir tipos de carbono con enlaces, porque los enlaces son otro tipo. Un enlace puede ser simple, doble y triple. El carbono puede hacer enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Bien, otra cosa muy importante también del átomo de carbono es que puede formar 2 tipos de cadenas. Cadenas abiertas o acíclicas, A quiere decir sin, que no forman ciclos, que no se cierran. Pueden ser lineales, fíjense en A. Las cadenas abiertas pueden ser lineales. Tenemos carbono unido a otro carbono, unido a otro carbono, unido a otro carbono, forman un caminito, ¿sí? Acuérdense, fíjense en acá, el carbono se une a otro carbono y tiene que completar 4, así que uno que se unió con un carbono. Vamos a borrar esto, a ver. ¿Por qué esto no? Fíjense en acá. Este de acá. Tiene un enlace unido acá a este carbono y 3, 4. Este carbono tiene dos enlaces con carbono más 2, 4. El que sigue y así sucesivamente. Bien, esto ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que quiero que vean es que en estas formas, ¿sí? Las cadenas que forman los átomos de carbono, ya les digo, puede ser lineal o ramificada, ¿sí? Si vamos a ver la forma ramificada, fíjense en acá, chicos, tenemos, forma un caminito, ¿sí? Lo que está, ¿por qué no me deja? Bueno, vamos acá, ¿ven? Arranca a partir de acá, forma un caminito lineal, esto es lineal, pero de esa línea salen ramificaciones, tienen ramas, ¿sí? Otros carbonos salen. Entonces, esas ramas que salen de la cadena principal se llaman sustituyentes, ¿bien? Esperen que vamos a tomar otra foto porque cuando no me deja achicar la imagen cuando escribo en la foto. Tengo que volver a tomar la foto, o por ahí mucho no sé usar el programa. Entonces, acá, ven, tenemos la cadena lineal, ¿sí? La cadena puede ser lineal, pero no es necesario que esté derecha, simplemente no tiene que seguir un mismo camino. Por ejemplo, acá, ¿ven? Acá
Esperen que borro bien esto. Vamos a escribir. ¿Ven? Acá es lineal. Sigo un camino, y en el camino se bifurca en dos. Eso es un sustituyente o una ramificación. Sigo caminando y veo que se bifurca en dos caminos. Eso es una ramificación. Y acá sigo caminando y me voy para arriba. Este que salió para arriba no es una ramificación porque el camino no se cortó, no tiene dos opciones, ¿sí? Entonces, que sea lineal no quiere decir que sea derecho. Puede ser lineal, pero va doblando, ¿sí? Puede ir así el camino, ¿sí? No, lineal no quiere decir que sea derecho. Puede hacer una ruta torcida. Lo que no tiene que ser, se le llama ramificación a esto que sale, lo pongo, de la cadena principal, se desvía de la cadena principal, ¿sí? Vamos a limpiar la página. Bien, cancelar, bueno, ahí. Vamos a volver a tomar la foto. Bien, eso es lo que quiero que entiendan de los tipos de cadenas, ¿sí? Cadenas abiertas o acíclicas, lineales o ramificadas. Después las cadenas cerradas o cíclicas, que forman ciclos, ¿sí? Homocíclicas, fíjense, primero yo puedo ciclar algo a partir de 3 átomos de carbono. Después, en este que está acá, 4 átomos de carbono. Cada vértice, cada punta representa un átomo de carbono. ¿Ven? En un triángulo, este es un átomo de carbono, este es un átomo de carbono, este es un átomo de carbono. Este cuadradito, cada punta es un átomo de carbono, tiene 4. El triángulo tiene 3, este tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5, y este tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, es difícil escribirlo con este programa, pero bueno. Entonces, las formas cerradas o cíclicas pueden ser homocíclicas. Homo es igual. ¿Qué quiere decir homocíclico? Que todo es átomo de carbono, ¿sí? Y el otro es heterocíclicas. Vamos a tomar una foto de nuevo. Heterocíclicas. ¿Qué quiere decir que es heterocíclicas? Que en los vértices hay otro átomo distinto del carbono. Por ejemplo, este es un ciclo de 6 átomos, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y de este vértice me sale un nitrógeno. Esta estructura se llama piridina. Para que vean, es heterocíclico porque tiene átomos de carbono y saltó un nitrógeno. Pero estos átomos distintos tienen que estar dentro en los vértices. Fíjense que este sale de este vértice, el nitrógeno, ¿sí? Bien. Bueno, yo por ahora, bueno, estas características generales del átomo de carbono, vamos a limpiar esta página, porque si no se va a hacer muy largo el video. Hasta acá voy a hacer el primer video dando las características generales de la química orgánica y el átomo de carbono, ¿sí? Hablamos de la química inorgánica, las características que tiene, un poco de historia, ¿sí? Y después nos centramos específicamente en el átomo de carbono, en las características generales del mismo, ¿sí? Las propiedades y esas cosas. Todo esto que vimos yo se los mando en un PDF, ustedes tienen que registrarlo en la carpeta y se los doy y les explico lo que hice. Es como que si vamos a usarlo como mis hojas son el pizarrón. Y ustedes tienen que registrar todo esto en su carpeta. Todo esto que estoy explicando y tienen que registrar va con nota, ¿sí? Y ahora voy a hacer después otro videito donde vamos a arrancar con el tema de hidrocarburos específicamente, que es el tema que nos interesa para esta materia, ¿sí? De introducción a la química. Así que bueno, chicos, les mando un abrazo, espero que estén bien y nos vemos en el próximo video.